León de la tribu de Judá. Hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder. León de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. Hombre de guerra, el gran yo soy. Declárelo fuerte. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Y conmigo así. Vencedor, vencedor. Cristo, vencedor. Vencedor, vencedor. ¡Vamos! Cristo, vencedor. Vencedor, vencedor. Cristo, vencedor. Vencedor, vencedor. Cristo, Rey vencedor. ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Dígalo. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Prepárate, en el cielo hay fiesta, en la tierra también hay fiesta. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar.
Es como dulce viento, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Por su palabra vuelve a empezar. Yeah, yeah. Dios les bendiga, soy el pastor Arcadis nuevamente con ustedes desde Cuba. Desde aquí estoy no solamente saludándoles, sino también enviándoles un saludo a todos nuestros hermanos de familia cristiana en Cuba, en las diferentes provincias donde ya tenemos iglesias. Saludamos también a nuestros hermanos en Latinoamérica, en Estados Unidos, y esperamos que este otra vez vuelva a ser un tiempo provechoso de adoración, de alabanza, de dar al Señor de lo mucho que Él nos ha dado y también de recibir su palabra que edifica a su pueblo. Así que, como ya habíamos anunciado, hoy estamos dando continuidad a la serie que iniciamos el domingo pasado referente a la resurrección de Cristo, y ahora nos corresponde poner en claro todo un conjunto de particularidades referentes a la resurrección. El tema de la resurrección tiene diferentes aristas, tiene diferentes cosas, particularidades que necesitan ser explicadas una por una, siendo que la resurrección es una columna importante en lo que respecta a nuestra fe como cristianos. Así que quiero primero que todo invitarles a orar y después vamos a ir a los diferentes textos que nos ocupan en esta mañana y vamos a hablar de algunos recursos también que estamos usando para llevar adelante esta serie. Señor, te damos gracias por esta mañana, alabamos tu nombre por tus misericordias. Qué bendición que nos volvemos a encontrar para ser juntamente edificados por tu palabra, y oramos que donde quiera que esta palabra ahora esté llegando, tú la uses para cumplir tu propósito, porque ella no volverá a ti vacía. De antemano te damos gracias, Señor, te bendecimos, te honramos y nos ponemos todos en tus manos incondicionalmente, no solamente para predicar tu palabra, sino también para recibir la enseñanza que tú has preparado para nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El texto con el que quiero comenzar hoy es un texto que usé el domingo pasado, y ese texto se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Así que yo quiero invitarles a todos a que estén conmigo en Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 33. Y los que tuvieron la oportunidad de seguirme desde el domingo pasado saben que yo tomé un punto de partida, y el punto de partida que tomé fue las preguntas desde el mismo primer siglo acerca de la resurrección. Yo les recordé el domingo pasado que Jesús en más de una ocasión fue entrevistado por diferentes grupos y personas que se le acercaron y le mostraron algún interés acerca del tema de la resurrección. Cuando estamos en Primera a los Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo nos está diciendo por esta escritura la manera en que le da tratamiento a preguntas e incluso enseñanzas que se suscitaron en torno al tema de la resurrección. En Corinto, un grupo de personas estaban diciendo que no había resurrección, otros estaban diciendo que ya se había efectuado, y Pablo corrige eso. En el versículo 33, él dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y esta fue la pregunta que yo retomé el domingo pasado. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así que ahí está la pregunta otra vez del domingo pasado. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el domingo pasado, en 3 puntos, yo fui bien general y les prometí que hoy íbamos a ir a fondo en algunos de los tópicos que dan respuesta a esta pregunta. En este caso son 2 preguntas, pero giran en torno a la naturaleza de la resurrección. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahí en pantalla deben estar viendo el anuncio de este excelente recurso que tengo disponible. Está en inglés, pero se llama Sinopsis de los 4 Evangelios. No es una obra accesible a todos, no es común una obra como esta, pero la estoy mostrando para que sepan que esta obra la estamos usando como recurso esta vez, y en esta serie nos va a ser de mucho provecho. Este es un libro que nos muestra los 4 evangelios en sinopsis, específicamente en paralelo. Y es interesante que en este material, ustedes también de todos modos lo pueden tener en sus Biblias, pero yo les estoy dando esta ayuda para el entendimiento de lo que vamos a compartir hoy. Aquí vamos a tener las historias en torno a la vida de Jesús en paralelo. Por ejemplo, hablando del tema de la resurrección, para profundizar ya más, porque eso es lo que nos corresponde ahora, la pregunta acerca de la resurrección, evidentemente, es una pregunta tan importante, fue una pregunta tan importante que está registrada en los 3 evangelios, en Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 33, en Marcos 12, del 18 al 27, y en Lucas 20, del 27 al 40, tenemos 3 relatos. Así que esto no escapó del relato de los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas a la hora de registrar ellos lo referente a lo que le preguntaron a Jesús alguna vez acerca de la resurrección. Porque en el contexto en que Jesús empieza a enseñar sobre esto, habían religiosos que no creían en la resurrección, específicamente los saduceos. Ya hemos hablado un poquito de esto. Ahora, voy a ir adentrándome más en materia difícil de lo que nos corresponde tenazmente en esta serie. Hablando acerca del tema de la resurrección, ya como hecho en sí, narrado en los evangelios, es un tema tan sobresaliente. Cuando decimos que la resurrección es una columna importante en el fundamento de nuestra fe cristiana, no estamos pecando de presunción, ni estamos pecando de exageración, ni estamos siendo fanáticos ni fundamentalistas como algunos pudieran creer. No, es que realmente cuando revisamos los evangelios, el principal registro histórico de la vida y las enseñanzas de Jesús, nosotros encontramos que en los 4 relatos, los 3 sinópticos y el 4.º evangelio, el de Juan, nosotros tenemos el relato de la resurrección el domingo. En estos días una persona me hizo una pregunta interesante acerca de la resurrección del día que había resucitado el Señor. Y yo le dije, bueno, es que eso no tiene ninguna discusión. Y entonces la persona con toda buena intención me estaba preguntando porque había oído la enseñanza de alguien de que Jesús había resucitado un sábado. Bueno, por el relato de los evangelios, no. Y viéndolo por el original en que fue escrito y todo, en algún momento quizás hablamos más de eso si hiciera falta, pero creo que no hace falta. Jesús resucita un domingo y los 4 evangelios lo registran. Voy a darles las citas porque este domingo, más que una predicación, esto es una enseñanza. Y Mateo capítulo 28 del 1 al 8, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12 y Juan capítulo 20, los versículos del 1 al 13. Obviamente que no voy a leer
los 4 relatos que están ahí, pero sí quiero advertirles algo, y como estamos en un estudio que aunque es sobre el tema de la resurrección, tengo que anticiparles y tengo que advertirles que esto va a tocar diferentes aristas y esto va a demandar mucho de mí y de ustedes. Ustedes van a interactuar con asuntos difíciles, a veces de entender, no imposible, pero difíciles de entender, y no es que estamos buscándole, como decimos en buen español, la quinta pata al gato o la quinta pata a la mesa, pero tengo que mencionarles algunos asuntos que pueden resultar complicados y yo voy a tratar de hacer que esos asuntos sean fácilmente entendidos. Entonces, uno de los asuntos en los que quiero advertirles es que se van a dar cuenta cuando lean los 4 relatos que hay diferencias en los relatos. Un relato solamente menciona a una mujer, otro relato menciona a 2 mujeres y especifica que María es, y otro relato dice que había una María y mujeres. Entonces, cuando ustedes vayan a leer, van a encontrarse con este problema, porque lo es, y no pocos han tratado de atacar la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento y más específicamente los Evangelios, diciendo que hay contradicciones. Bueno, voy a ser deudor cuando esté explicando en algún momento, sepan que estoy usando otro recurso importante. Este es un excelente libro, también está en inglés, lo lamento para muchos, de Robert Thomas, y este libro se llama 3 puntos de vista en el origen de los evangelios sinópticos, porque existe en este tipo de estudios lo que se conoce como el problema sinóptico. El problema sinóptico tiene que ver con que hay diferencias en los relatos y es evidente, eso no es nuevo. Desde muy temprano los teólogos empezaron a notar esto y trataron de buscar una solución, y hasta el día de hoy, para que ustedes lo sepan, hay 3 teorías fundamentales. Nosotros seguimos el hilo de una de ellas. Una de esas teorías, y es la que mayormente la cristiandad evangélica, y vamos a decir el consenso mayoritario hoy, sigue esta teoría, que Marcos escribió primero. Se habla de un documento llamado Q, que por cierto no se ha encontrado. Se habla de una fuente L que fue asequible, o a esa fuente L tuvo acceso Lucas, y una fuente M a la cual tuvo acceso Mateo. Entonces se considera que Mateo y Lucas tuvieron acceso a Marcos, a un documento Q, a un documento L y a un documento llamado M. Entonces se llama la teoría de 2 en 4, porque 2 evangelistas tuvieron acceso a 4 fuentes, a 4 posibles fuentes. Entonces esa es una teoría. Hay otras 2 teorías, no voy a detenerme mucho en mencionarlas, pero para que ustedes sepan que esta es mayormente la que nosotros seguimos, considerando que Marcos escribió primero y que los otros evangelistas tuvieron acceso al relato de Marcos, aunque nosotros en el Nuevo Testamento lo tenemos en un orden diferente. Ahora, vamos a ir entrando en materia que se va tornando un poco difícil para algunos, pero que tenemos que aclarar. No es meramente que queremos hacer gala de grandes conocimientos ni de conocimientos profundos, sino que este asunto necesita ser entendido porque estamos ante la realidad de un hecho. Jesús ha resucitado, y porque Jesús ha resucitado, nosotros vamos a resucitar, bendito sea su nombre, en el día postrero, es decir, cuando el Señor vuelva por su pueblo. Entonces, ¿cómo? Volvemos a la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Cuando nosotros seguimos el relato post-resurrección, esto es otro elemento que yo quiero ir clarificando tanto como sea posible. Por lo menos en esta mañana yo voy a mencionarles a ustedes
las apariciones que el Señor Jesús hizo. Voy a mencionarlas. No puedo decirles que en esta mañana voy a hacer una exégesis. Acuérdense que estamos yendo paso a paso. Si primero no entendemos esto de manera general, no podremos entender entonces cuando aterricemos en uno u otro texto, porque eso lo vamos a hacer también. Entonces, primero, como elemento de clarificar, como un asunto a clarificar. Primero, Jesús aparece a las mujeres. Esto es en la misma tumba y esto está narrado en los 4 evangelios. Qué interesante. En Mateo 28 del 9 al 10, en Marcos 16 del 9 al 11 y en Lucas 24 del 10 al 11 y en el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, los versículos del 14 al 18. Ahora, después de esto hay un reporte de la guardia. Los guardias que estaban cuidando la tumba con una piedra puesta, con un sello romano, ellos dan un reporte. Ellos son testigos de una piedra que se mueve. Y esto es un elemento que en su momento voy a clarificar también con todos los detalles, porque esto tiene que ver. El otro momento que los evangelios registran, o por lo menos algunos de ellos, es cuando Jesús aparece a 2 discípulos, a 2 viajeros en el camino de Emaús. ¿Ok? ¿Y quiénes cuentan este relato? Bueno, este relato lo registró Marcos en el capítulo 16, versículos del 12 al 13, y lo registró Lucas en el capítulo 24, del 13 al 35. Interesantemente, de manera idéntica, excepto lo que para nosotros son versículos, hay una pequeñita porción que no es idéntica, pero el resto es idéntica. La otra aparición es cuando Jesús se aparece a sus discípulos, pero Tomás está ausente. Eso está en Lucas 24, del 36 al 43, y en Juan capítulo 20, del 19 al 23. La otra aparición es es cuando Jesús aparece otra vez a los discípulos y ahora Tomás está presente. Hay otra aparición más de Jesús cuando ellos están sentados a la mesa y solamente quien narra este evento es Marcos 16 del 14 al 18. Olvidé decirles que cuando Jesús aparece a sus discípulos con Tomás presente, solamente está narrado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, los versículos del 24 al 29. Y después Jesús vuelve a aparecer a los discípulos, 11 en este caso todavía, en Galilea. Y de ahí entonces Jesús vuelve a aparecer. Esto lo registran Mateo, Marcos y Juan. Es interesante que Lucas no habla al respecto. Después Jesús vuelve a aparecer a sus discípulos en el mar de Tiberias. Fíjense cuántas apariciones. Lucas lo registra y Juan lo registra. Fuera de los evangelios, Pablo en 1 Corintios, justamente en el capítulo 15, los versículos del 3 al 8, Pablo nos vuelve a hacer un resumen y nos dice entonces las apariciones de Jesús, cuando dice que apareció a este, apareció a aquel y a más de 500 hermanos, y da otros detalles de apariciones de Jesús. Así que vuelvo a este punto porque yo les dije el domingo pasado que en esta primera parte no necesariamente voy a hacer una defensa a la resurrección. En su momento lo podríamos hacer, pero ahora estamos partiendo del hecho de la fe, de que nosotros asumimos y aceptamos con la evidencia de los evangelios de que Jesús resucitó. Bendito sea su nombre. Y ahí está la evidencia histórica todavía a nivel interno, porque es lo que tenemos ahí en el relato de los evangelios. Entonces, ese es pudiéramos decir, un primer elemento del que estamos partiendo muy general en esta mañana, examinando que hay diferentes ocasiones en que los evangelios registran apariciones de Jesús. Quiero darles la buena noticia de que vamos a analizar aparición por aparición y vamos a ir notando los elementos en común
y los elementos diferentes, o sea, qué está en uno, qué no está en otro y de qué nos sirve, porque todo esto nos va a servir para clarificar tanto como podamos el asunto de la naturaleza de la resurrección. Hoy yo voy a enfatizar mayormente, aunque no es la única vez, uno de ellos. Así que vuelvo a la pregunta, no quiero que pierdan esa pregunta del hilo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y fíjense que ya Pablo también está partiendo de un hecho. La resurrección implica, presupone un cuerpo. Y cuando entonces nosotros entendemos lo que es un cuerpo, entonces estamos hablando de una naturaleza física. Entonces, esto es un punto que hay que empezar clarificándolo. Hay un texto que el pastor Raciel en el estudio del martes pasado, él usó, y antes de ir al próximo texto que nos ocupa para entender lo que estamos hablando, yo quiero invitarles a que vayamos a un texto que está en 2 de Corintios, capítulo 5. Repito, 2 de Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 1, Pablo dice, porque sabemos, miren cómo Pablo habla, así que lo que yo estoy haciendo en esta mañana no es nada presuntuoso. Yo estoy usando un poco esa metodología también. Yo estoy yendo por lo que ya ustedes y yo sabemos. Ustedes y yo sabemos que Cristo ha resucitado. Al menos nosotros hemos aceptado eso en términos de fe, basado en el testimonio bíblico de los evangelios y de las cartas de Pablo donde él lo defiende. Sabemos, dice Pablo, que si nuestra morada terrestre, él no está convenciéndolos de algo nuevo, él no está hablándoles de algo nuevo. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso también habla de naturaleza. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es obvio que cuando una persona muere, esa persona pasa a una condición espiritual en naturaleza. Porque ahora también somos espirituales, aunque estamos en un cuerpo físico. La naturaleza espiritual a veces es un poco compleja de entender. Pero cuando una persona muere, sea creyente o no, el pastor Raciel lo explicó muy bien el martes pasado, esa persona pasa a una condición completamente espiritual. O sea, su espíritu va a Dios y Dios coloca los espíritus, sean creyentes y no creyentes, en el lugar temporal que le corresponde. Y Raciel usó muy bien la historia del rico y Lázaro, contada por el mismo Jesús, donde el Señor mismo explica a dónde fue uno y a dónde fue otro. También vamos a ampliar eso, pero yo ahora voy a dar un adelanto. Eso tiene que ver con esa condición espiritual. El espíritu de uno estaba en un lugar, el del rico fue al Hades, que es la palabra griega para referirse al lugar de los muertos, y que anticipo una vez más desde hoy, porque ya lo he explicado otras veces a mi congregación, el Hades no es el infierno. Y usted lo puede decir sin miedo cuando alguien le pregunte, y para que ya usted vaya entendiendo mejor este asunto. El rico fue al Hades. El Hades es el lugar de los muertos. En hebreo la palabra que se usa es Sheol. Es lo mismo lo que uno está en hebreo y otra en griego, pero es el lugar de los muertos. El Hades no es el infierno.
los antiguos, los hebreos, ellos creían que el Sheol estaba dividido en dos lugares. Un lugar para los buenos y un lugar para los malos. Los buenos iban a un lugar que después se le solía llamar el seno de Abraham. Y eso también tiene su perspectiva teológica en el Nuevo Testamento, que ya llegaremos allá. No quiero hoy desviarme de eso, pero estoy dando estos elementos para que ustedes entiendan que una vez una persona muere, una persona pasa a una condición espiritual. Si es una persona sin Cristo, va al Hades. Si es una persona que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, va a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta explicación hasta aquí es bien básica, pero necesita ser entendida. Por eso Pablo en el capítulo 5 de 2 a los Corintios, él está hablando de que si esta morada terrenal se deshiciere, tenemos otra que aguarda por nosotros en el cielo de Dios y que vamos a ser revestidos por una nueva casa, por un nuevo cuerpo. Y como también decía el pastor Raciel el martes pasado, la palabra resurrección tiene que ver con transformación, porque nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo en la resurrección. Y este es un punto importante. Este es un punto importante porque he estado conversando a lo largo de estos años en diferentes iglesias y muchos cristianos están confundidos en este punto. Y muchos inclusive que enseñan la palabra están confundidos en este punto. Lo lamento. Y algunos creen que vamos a ser espíritus flotantes, porque es que la información televisiva de novelas que predican la reencarnación y novelas que predican mucho sobre el mundo espiritual, pero de una perspectiva diferente a la perspectiva cristiana que aprendemos en la Biblia, es esa. Entonces, la gente está muy familiarizada con espíritus que aparecen, con espíritus que flotan y que la vida eterna es en el cielo y se les hace un poco abstracto. Y entonces los cristianos que están con el Señor aparecen en películas y en lugares y en dibujos para niños con aureolas y aparecen con trajes blancos y flotando y realmente dan la idea de fantasmas. Pero resurrección no tiene que ver con fantasmas. Y eso lo vamos a ver en las diferentes apariciones del Señor. Entonces, un texto que yo voy a usar en esta mañana, que ha sido un texto que ha dado lugar para muchas interpretaciones equivocadas, se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, específicamente en el versículo 17. Ahí estamos frente a frente a uno de los relatos. Yo quiero que ahí mismo en el capítulo 20, a partir de el versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, este es el relato de Juan, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Yo quiero que ustedes noten los detalles. Vio quitada la piedra del sepulcro. O sea que ella llega y cuando ella llega ya no hay piedra. Noten que María Magdalena no está siendo testigo de Jesús saliendo de la tumba. Ojo con esto, porque lo he visto también en dramas, lo he visto en películas inclusive. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, porque en Semana Santa se ha representado esto muchas veces, a las mujeres allí y la piedra moviéndose y Jesús saliendo de la tumba. No tenemos un relato en la Biblia, en los evangelios, que nos pueda atestiguar eso. Miren el relato. Ella llega y la piedra está quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Así que noten que hasta aquí nadie se ha encontrado con Jesús. Ninguno de ellos ha visto a Jesús saliendo de la tumba.
Luego llegó Simón Pedro tras él, y este sí entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero noten otra vez, mi querida audiencia, ellos están interactuando, están siendo testigos en primera instancia de una tumba con piedra quitada y con el cuerpo de Jesús ausente. Allí están los lienzos, está todo, está el sudario, pero no está Jesús allí. Entonces, Juan dice, porque no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Así que hasta aquí sigan notando los detalles de la historia, por favor. La interacción hasta aquí ha sido piedra quitada, tumba vacía, lienzos, el sudario, todo, pero Jesús no está aquí. Ahora ángeles entran en la escena de la historia y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Noten que estaba allí. Esta parte siempre me llama mucho la atención. Es la primera vez que ella ve a Jesús en este evento, mas no sabía que era Jesús. Aquí hay mucho que decir, pero obviamente ahora quizás usted pueda decir emoción, sorpresa, susto, pero yo creo que hay más que eso, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bendito sea el Señor. Así que este es uno de mis textos principales en el día de hoy, porque se ha armado desde antaño toda una teología alrededor de esto, de que María no podía tocar al Señor Sin embargo, esto queda fácilmente desmentido en el resto de los relatos en que Jesús aparece y que yo voy a mencionar. Ahorita los mencioné, los eventos en general, pero en su momento, a partir del próximo domingo, yo voy a ir aterrizando en cada una de esas apariciones y lo que sucede en cada una de ellas y lo que aprendemos de cada una de estas apariciones. Quizás en algunas ocasiones vamos a ver algunas de ellas en paralelo, pero en un mismo evento, en un mismo domingo. Pero por ahora quiero clarificar este asunto tan importante porque tiene que ver con la naturaleza de la resurrección. Primero, que María toca al Señor. Así que ella no está teniendo una experiencia con un espíritu. Ella no está teniendo una experiencia con un fantasma. Yo quiero que de una vez y por siempre, si usted no lo había clarificado antes, usted lo clarifique hoy. Resurrección no tiene que ver con fantasmas. Resurrección tiene que ver con un cuerpo transformado por la gloria de Dios. Es lo que a veces llamamos un cuerpo glorificado. Entonces, ahora me es
necesario usar un texto paralelo para calzar esta enseñanza. En Lucas capítulo 24, en el relato de Lucas, en el versículo 37, Jesús se les aparece y ellos se espantan, atemorizados. Miren por qué. Porque ellos pensaban que veían a un espíritu. Y justamente Lucas quiere clarificar eso. Y él relata las palabras de Jesús y en el versículo 39 dice: mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, otra vez, en cuanto a la naturaleza de la resurrección, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Van a venir con un cuerpo físico. De hecho, estoy siendo redundante, pero es para que me entiendan, con características especiales, porque serán cuerpos transformados por la gloria de Dios, lo que a veces nosotros llamamos cuerpos glorificados por la Biblia. Entonces, algunos me preguntan a menudo, ¿y entonces cuál es el asunto aquí con no me toques? Bueno, en ninguna manera yo voy a hacer una crítica, no me corresponde a mí ni es mi objetivo, a la traducción de Reina Valera, pero ustedes también deben saber que a la hora de, si no lo saben, se enteran hoy, a la hora de hacer las traducciones, existe lo que se conoce como las variantes textuales o la base textual. Entonces, cada traducción tiene una base textual y cada idioma, el español en este caso, tiene sus matices. Y esto está implicado aquí. Así que en el mejor español que se pudiera traducir, Jesús le dijo: no me toques. Ahora, necesariamente nosotros en este caso tenemos que hacer uso del griego y para poder clarificar este asunto. Y mi objetivo con usar el griego en esta mañana no es atiborrarlo, pero voy a explicárselos de la manera más sencilla posible para que ustedes lo puedan entender. Cuando nosotros en español hacemos una negación, nosotros decimos: no hagas esto. Nosotros, como estamos en contexto español, estamos inmersos en el idioma, estamos en la circunstancia, nosotros entendemos qué tipo de no nos están diciendo. Por ejemplo, ese no puede implicar en español, primero, que ya yo venía haciendo una acción y cuando me dicen no hagas esto, realmente lo que me están queriendo decir es: no sigas haciendo eso. ¿Correcto? Ahora, a veces cuando nos dicen no hagas esto, nosotros entenderíamos que nos están diciendo no empieces a hacer eso. Significa que todavía no lo estábamos haciendo, pero igual nos dijeron no lo hagas. Fíjense cómo el español es tan neutral en ese punto. Es muy explícito y muy artístico y muy romántico para otras cosas, pero para algunas cosas no es tan claro. Es propio de cada idioma. Hay idiomas que son más claros que otros en ciertos matices. Hay veces que cuando nos dicen un no, nosotros entendemos, aunque solamente escuchamos la palabra no, que ese no es enfático. Lo sabemos por el gesto que hace la persona, lo sabemos por el momento en que nos lo dice. Ahora, creo, en acuerdo con otros estudiosos, que el griego es más exacto en matices así. Y este es uno de esos casos. Cuando nosotros lo leemos en el griego, yo no voy a leerlo ahora, pero se los voy a mostrar ahí en la pantalla para que ustedes lo vean y lo estoy señalando ahí con la pantalla. Hay diferentes maneras de negar en el griego, igualito que en español, en la misma circunstancia, pero la manera en que lo escribían era más explícita que como hacemos en español. Por ejemplo, cuando en griego se usa una partícula de negación, en este caso la partícula es me, es esta palabra que estoy señalándoles ahí ahora. Cuando esa partícula que es no
igual que el no en español, está seguida por un verbo como este que está aquí, es el verbo haptu. En ese caso, ese verbo, voy a hablarles de él, es un verbo que está en la segunda persona, se refiere a la segunda persona del singular, está en presente medio, que es una voz del griego, y está en imperativo. Claramente, cuando una persona escuchaba esta expresión, me, mu, haptu, entendía claramente sin confusión que le estaban diciendo, no sigas haciendo eso. Otra vez, no sigas haciendo eso. Así que es más explícito decir no sigas haciendo eso que nuestro español que lo traduce no me toques. Porque cuando usted oye la expresión no me toques, usted puede entender que Jesús tenía algo que no se podía tocar. Y es lo que muchos creyentes han interpretado durante años. No me toques. Es mejor ir por el original. El original diría algo como esto: no sigas agarrándome. No sigas intentando retenerme. En este caso contigo o con los demás, por si llegan. ¿Por qué? Porque ahora vamos al contexto. Era costumbre de los discípulos abrazarse de los pies de sus maestros como una señal de respeto, como una señal de veneración. En este caso, María no quiere perder de nuevo al maestro. Noten la relación, era una relación muy estrecha, y Jesús está diciéndole, no sigas haciendo eso, no intentes agarrarme de esa manera para retenerme, porque la relación ha cambiado. Ella tiene que entenderlo. Ahora, hay una expresión que sigue que se torna un poco más complicada y que la Reina Valera lo traduce en un tono que también a ustedes les causa mucha confusión. La Reina Valera dice, porque aún no he subido a mi Padre. Y esta expresión, yo sé que a muchos de ustedes, a mí en un tiempo, nos confundió. Y yo quiero clarificar tanto como pueda también esta expresión. ¿De qué va esto? Bueno, pensemos en algunas cosas al respecto. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que él va al Padre. Y cuando habla con el ladrón, y el ladrón con él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo entender? Todavía no he ido al Padre. Esto es importante que ustedes hoy otra vez podamos dar luz sobre esto. La manera en que se traduce en una versión en inglés que usa el doctor William Mounce, él hace una traducción excelente del verbo que está ahí. Es un verbo en tiempo perfecto, y cuando un verbo en griego y también en español está en tiempo perfecto, la acción ha sido completada. Entonces dice, yo todavía no he ascendido al Padre. Ok, entonces, fíjense, es importante porque nosotros tenemos que tratar de hacer adecuadamente el paralelo con lo que ya ha pasado y con lo que Jesús está diciendo aquí. Ahora, miren lo que sigue. Dice, pero ve a mis hermanos y diles a ellos que yo estoy, dice la Reina Valera, yendo. Si ustedes notan su Reina Valera en el versículo dice, y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En el griego, y la manera en que Dr. Mounce lo traduce es un presente continuo. Dile a ellos que yo estoy ascendiendo, es un presente continuo, a mi Padre. Y esto
créanme que tiene un valor exegético tremendo. Voy a decirles por qué. Una de las razones por las que tiene un valor exegético tremendo, y yo voy a ser deudor aquí a mi profesor Dr. Corley, que es un estudioso del Nuevo Testamento por ya unos 40 años, y él me hizo pensar de una manera muy especial en este texto hace unos años, porque ciertamente nosotros no encontramos ningún registro en los evangelios de que Jesús hace estadía como de costumbre ni en la casa de María Magdalena, ni en ninguno de los otros lugares hostales de Jerusalén, ni siquiera debajo de una mata, ni siquiera en una guarida. Entonces, tenemos que entender que hay un movimiento en ese cambio de naturaleza de Jesús. Y por eso la expresión, yo estoy ascendiendo al Padre, porque hay una comunicación de una manera ahí que todavía no podemos tener toda la luz posible, pero se sobreentiende. Y el otro elemento importante aquí tiene que ver con que Jesús está previsto todavía en un término de 40 días a un proceso, a un evento más bien, que vamos a llamarle la entronación. Bendito sea el Señor. Y es el momento en que por última vez, desde el punto de vista físico, ellos lo ven, ya lo han tocado y lo han vuelto a tocar, ya Él ha compartido con ellos, llegaremos allá y entonces ellos ven al Señor subir, ascender, y es ahí que dice Dr. Corley, mi profesor, que se produce el evento de la entronación. Ya Él ha aparecido en esta realidad caída, habiendo formado parte de una dimensión diferente que no está limitada en tiempo ni espacio, y aparece con las nuevas características. Qué increíble es esto. Las nuevas características de la resurrección, primicias de los que durmieron, en nuestra realidad y en nuestro espacio-tiempo. Bendito sea el Señor. ¿De qué va esto, pastor? Bueno, porque estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, uno de los elementos que he clarificado en este domingo de hoy es el hecho de que porque Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y yo quiero que volvamos ahí para culminar a 1 Corintios, al capítulo 15, a partir del versículo 35, que fue donde comenzamos ahorita. A partir del versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y entonces Pablo empieza a dar toda una disertación. Vamos a resucitar con un cuerpo físico. Espero que usted ya a partir de hoy eso le quede bien claro. Él usa muchas expresiones. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Más lo espiritual no es primero sino animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Esto tiene que ver con nosotros, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces, dice en el versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, Pastor Raciel habló de esto el martes también y creo que volveremos una y otra vez por estos textos, pero dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Por eso Cristo es primicias, y aquí estamos clarificando todavía. Cristo es primicias porque Él es el primero resucitado entre los muertos, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado,
y así será con nosotros también. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esta es la manera en que el Señor apareció vivo aquel domingo. Apareció con ese cuerpo incorruptible y dice, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, quiero que cobremos ánimo en esta mañana de nuevo, porque aunque esto es un evento futuro, aunque esto es un evento escatológico, créanme, espero que así sea con usted, a mí me sirve de mucha esperanza, a mí me sirve de mucho ánimo, de que aun cuando estemos en el lecho de muerte, aun cuando estemos padeciendo hoy alguna enfermedad terrible de las que corresponde a veces en este mundo, nosotros tenemos la esperanza real en cuanto a naturaleza de la resurrección. Número uno, ya lo hemos ido enfatizando, vamos a resucitar. Bendito sea el Señor, porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y número dos, nosotros vamos a resucitar con un cuerpo nuevo. Nosotros vamos a ser transformados. Hablaremos más de los elementos que nos acompañarán en la nueva creación. Pero de momento que sepas que tú no vas a quedar en el aire siendo un espíritu, tú no vas a quedar desnudo. Pablo dice que vamos a ser revestidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto imparte mucha esperanza genuina. Esto imparte mucho ánimo en el presente, en medio de las batallas, en medio de las enfermedades, en medio de los que están en el lecho de muerte, en medio de aquellos seres queridos que hemos perdido, en medio de esas situaciones. Somos animados con clarificar una y otra vez, qué bendición, que nosotros experimentaremos la resurrección y que la Biblia nos explica cómo será la naturaleza de la resurrección. Y hoy en la mañana hemos hablado muchísimo al respecto. Vamos por más en los próximos domingos para añadir y seguir descubriendo o reafirmando en algunos casos los demás elementos que tienen que ver con la naturaleza de la resurrección y con la naturaleza de nuestra vida posterior a la muerte y en el evento mismo en que vamos a recibir nuestros cuerpos nuevos y nuestro hábitat nuevo en la nueva creación de Dios. Que el Señor les bendiga y que toda esta palabra sea de mucho provecho para ustedes en este domingo y en los días venideros, y que también sirva para animar y para enseñar a otros. Que Dios les bendiga.